egresada del Hospital General de México, teniendo el primer lugar en el examen de endoscopía en el 2013. También es miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Gastroenterología desde el 2016 hasta hoy. Es médico adscrito al servicio de endoscopía del Hospital de Especialidades en el siglo XXI y también cuenta con consulta privada en el Hospital San Angelín de Universidad, así como en Star Médica. Es de la Roma, ¿no, doctora? Sí, el Star Médica Centro. En el Star Médica Centro, que se encuentra ubicado en la calle de Querétaro. Pues les agradecemos mucho, doctora, y adelante. Bueno, pues agradezco la invitación a participar el día de hoy con esta plática sobre la gastrostomía endoscópica percutánea y qué es lo que las personas con ELA deben de saber, y no solo las personas con ELA, sino todos los cuidadores y todas las personas que estamos en contacto con este tipo de pacientes. ¿Y qué sucede? Que sabemos que esta enfermedad es tan compleja que requiere el apoyo de un equipo multidisciplinario, y dentro de ese equipo multidisciplinario estamos los gastroenterólogos. Para apoyar en la nutrición están los nutriólogos, los neumólogos, los rehabilitadores respiratorios, etcétera. Entonces tenemos un equipo multidisciplinario del cual vamos a formar parte, y yo les voy a hablar el día de hoy acerca de las repercusiones gastrointestinales. No tanto todas las repercusiones que existen, sino nos vamos a enfocar a la repercusión en la deglución. ¿Qué sucede? Bueno, sabemos que la enfermedad per se va a llevar de forma inherente una pérdida progresiva de las neuronas motoras del cerebro y de la médula. ¿Qué va a hacer? Que va a repercutir porque va a haber una dificultad en la deglución, va a haber mal manejo de secreciones, y estas dos situaciones van a incrementar el riesgo de complicaciones como aspiración y neumonía por aspiración. En el caso del alimento, la dificultad para la deglución la vamos a llamar disfagia. Y esta dificultad en la deglución va a ser resultado de diferentes procesos que van a estar alterados. Para empezar, la masticación va a empezar a alterarse, va a ser una masticación inefectiva por la debilidad de los labios, del paladar, de la lengua, y entonces esto va a impedir que se forme un adecuado bolo alimenticio que pueda ser deglutido. El agua, por ejemplo, que tiene muy poca densidad, muy poca peso específico, puede ser, al no tener también una consistencia, puede ser expulsada por nariz o puede pasar a la vía aérea, y eso es muy peligroso. Va a haber una inadecuada coordinación entre los músculos que nos permiten deglutir y aquellos que obstruyen la vía aérea, lo cual también va a favorecer que pase algo de alimento o líquido a la vía aérea. Todo esto pues incrementa el riesgo de broncoaspiración y hace que no solo tengamos una dificultad para pasar, sino también miedo para comer, no solo del paciente, sino también del cuidador. Va a haber depresión. La misma ELA pues va a asociarse en ocasiones con alteraciones cognitivas. También hay que mencionar que va a haber una dificultad para comunicar nuestras necesidades cuando ya queremos comer, cuando ya estamos satisfechos, y una alteración en la autoalimentación. Ya nosotros no somos quienes preparamos los alimentos, sino alguien más los prepara para nosotros. Va a haber pérdida del apetito. El comer va a hacer que nos fatiguemos, que haya una disminución en la respiración o una insuficiencia respiratoria asociada a la ingesta de alimentos. Y la misma enfermedad es una enfermedad hipermetabólica. ¿A qué se refiere? Que solo el padecer la enfermedad va a desgastar o va a gastar más calorías que las que gastaríamos en un estado de inactividad. Entonces, todos estos factores van a favorecer a que las personas con ELA tengan datos de malnutrición. Y esta malnutrición va a afectar de forma negativa la evolución de la enfermedad. Se han hecho estudios y se ha visto que al momento del diagnóstico las personas con ELA presentan una malnutrición en el 20%. Y a lo largo de la evolución de la enfermedad, este porcentaje se incrementa hasta casi el 50%. Cuando se solicita una gastrostomía, ya los pacientes generalmente presentan malnutrición del casi al 30 al 60%, y la pérdida de peso al momento del diagnóstico es un factor pronóstico negativo para la sobrevida en las personas con ELA.
Esta diapositiva muestra los resultados de un estudio en donde se observó que la malnutrición afecta negativamente tanto el pronóstico como la calidad de vida de las personas con ELA. Por lo tanto, una evaluación nutricional es esencial tanto al momento del diagnóstico como cada 3 meses, porque sabemos que la progresión de la enfermedad puede ser muy rápida en algunos pacientes, no tanto en algunos otros, y entonces tenemos que estar evaluando cuando ya se presenta esta dificultad para la deglución y cuánto esto repercute en la nutrición de cada uno. Decíamos, la malnutrición va a exacerbar la debilidad muscular y va a empeorar el funcionamiento respiratorio e inmunológico. Cuando empezamos con disfagia, cuando la persona con ELA presenta ya datos de disfagia, lo importante es consultar al nutriólogo clínico. El nutriólogo clínico lo que va a hacer una prescripción de dieta hipercalórica e hiperproteica. Vamos a modificar también la consistencia de la dieta para que, yo les decía, tenga un peso suficiente, una forma que ayude al paso del alimento al esófago y un adiestramiento en las técnicas de deglución, ¿no? Inclinar el cuello hacia adelante para cerrar la vía aérea y disminuir el riesgo de broncoaspiración. Pero en el transcurso de la enfermedad o cuando suceden ciertas características que vamos a observar, parte de la nutrición va a ser colocar la gastrostomía. ¿Y qué es una gastrostomía? Bueno, aquí probablemente algunos de ustedes ya lo hayan escuchado, investigado o incluso ya algún médico se los haya propuesto. ¿En qué consiste? Es la colocación de una sonda de alimentación que va a ir directamente desde el estómago hasta la piel, atravesando pues la cavidad abdominal, los músculos, la capita de grasa hasta llegar a la piel. La gastrostomía generalmente o se recomienda que se coloque vía endoscópica y a esto es a lo que llamamos gastrostomía percutánea endoscópica o endoscópica percutánea. Por sus siglas en inglés podemos encontrar información como PEG, ¿no? Percutaneous Endoscopic Gastrostomy. Y como les decía, es la opción que es de primera línea para colocación de nutrición en pacientes con ELA. ¿Cuáles son los beneficios? Pues el primer beneficio es que permite que sigamos nutriendo a nuestro familiar con ELA. Que podamos administrar líquidos o medicamentos. Normalmente cuando la disfagia empieza, a veces no podemos ni siquiera deglutir las pastillas o las cápsulas. Entonces, la administración de los nutrientes y de los medicamentos ya no va a depender de la deglución, ya va a ser directamente al estómago y vamos a poder obtener los beneficios de los nutrientes y de los medicamentos. Y con esto vamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes. En estudios clínicos se ha visto que la colocación de la gastrostomía va a mejorar la calidad de vida y la sobrevida de estos pacientes. Aquí viene lo más importante o parte de las dudas que tenemos. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo vamos a colocar ese tubito de la piel al estómago? Bueno, antes de realizar el procedimiento, necesitamos saber que nuestro paciente tiene adecuada función de sus plaquetas, adecuada función de sus tiempos de coagulación, que no tiene falla en hígado, riñones, etcétera, porque como es un procedimiento de mínima invasión, es como una cirugía pequeña, pues sí tenemos que estar seguros de eso. Entonces siempre se piden estudios que nosotros llamamos preoperatorios. Y al estudio, para realizar el estudio, requerimos que el paciente vaya con ayuno de 8 horas. Y ayuno nos referimos a nada, ni agua. No puede tomar ningún líquido o alimento 8 horas antes del procedimiento. Presentarse con ropa cómoda, porque aunque lo vamos a poner una batita, aunque le vamos a quitar esa ropa, al salir y ya cuando tenga la gastrostomía tenemos que colocarla fácilmente y que esté aseado, ¿no? Que vaya sobre todo el área que vamos a trabajar, que es el abdomen, completamente limpio. Decíamos, se va a realizar en una sala de quirófano o en una sala de endoscopía. La duración aproximada del procedimiento es de 20 minutos y es un procedimiento ambulatorio. No requerimos hospitalizar al paciente. Llega, colocamos la gastrostomía y se va a casita. Y esa sonda que se coloca se puede utilizar aproximadamente después de 6 horas de la colocación.
¿Por qué digo aproximadamente? Porque hay algunos médicos, algunos autores que reportan que desde las primeras 4 horas ya podemos administrar alimento. Hay quien espera 8 o hasta 24 horas. Entonces, un promedio es de 6 a 8 horas donde se ha visto que ya se puede utilizar ya sin ningún riesgo de complicaciones. Se realiza bajo sedación. ¿Qué es la sedación? Es un tipo de anestesia superficial donde el paciente está en un plano anestésico muy parecido al estar dormido. Quiere decir que él va a respirar por sus propios medios. Quienes ya utilicen un apoyo ventilatorio tipo CPAP, BiPAP, bueno, es como si estuvieran dormidos, también lo van a utilizar, pero va a ser como un sueño normal. Ajá. Y como son anestésicos de eliminación rápida, al terminar decimos, ya acabamos, despierta y el paciente va a despertar. Claro, va a despertar somnoliento, va a despertar con ganas de seguir durmiendo, pero es una sedación muy ligerita. Se debe administrar antibiótico periprocedimiento. ¿A qué decimos periprocedimiento? Antes, durante o inmediatamente después de la colocación, porque como sabemos, nosotros tenemos una capita de bacterias sobre nuestra piel que en una herida pueden infectarla. Entonces, además de que de forma local limpiamos toda el área donde se va a trabajar, como en cualquier cirugía, también de forma intravenosa se va a administrar antibiótico para prevenir y disminuir el riesgo de infecciones. En esta imagen, bueno, en la anterior, en esta imagen observamos cómo se realiza o el área donde se realiza generalmente la incisión, que es en la parte debajo de las costillas del lado izquierdo. Vemos varios puntitos porque va a depender el lugar exacto de colocación de la vía endoscópica, donde nosotros encontremos por dentro y por fuera el sitio de punción, ahí lo haremos. Entonces, pues hay un poquito de variación en el sitio exacto, pero siempre es del lado izquierdo, debajo de las costillas. A veces en personas muy gorditas que tienen el estómago muy grande, puede ser incluso más abajito, pero en realidad es en ese sitio. Y como vemos en esta otra imagen, que se hace gastrostomía endoscópica, lo que hacemos es a través del endoscopio, entramos por boca, llegamos a estómago y en una visión endoscópica vemos dónde por punción, por presión, dónde se va a colocar la gastrostomía. Y ahí nosotros la vamos a colocar. Voy a pasar un video, espero se pueda ver correctamente, de cómo se realiza el procedimiento y mientras lo voy a ir platicando. Entonces, en este paciente ya se hizo previamente una endoscopía donde se vio que el estómago no tiene ninguna complicación para colocar el procedimiento. Ahí puse pausa. Como vimos, se empuja un poquito el estómago y endoscópicamente nosotros vemos cómo están por afuera empujando. Entonces, en ese sitio es donde van a hacer la incisión. Se marca y se realiza la incisión. Ay, perdón. Vamos a seguir el video. Bueno, ahí está un poco lento, pero ¿qué están haciendo ahí? Están haciendo una incisión. Se hace una incisión, ahí ya previamente se limpió y se lavó la zona de colocación de la gastrostomía y también previamente se colocó anestésico local. A pesar de que el paciente está dormido, también ponemos anestésico local antes de hacer la incisión. Algo pasó con el video. Déjenme ver. Creo que ya no corre. No sé si me puedan ayudar. Sí, ¿cuál es el problema, doctora? Pues ya no corre el video, o no sé si ustedes lo estén viendo, yo ya no lo veo. Sí, sí lo vemos. Solo ya no está en modo presentación. Ah, ok. ¿Qué haré? A ver, vuelva a compartirlo. Ajá. A ver. Ah, mira, es que se estaba saliendo. Bueno, entonces en lo que logro cargar esto, decía,
lavamos, ponemos anestésico local, identificamos tanto vía endoscópica como vía superficial donde hacemos la incisión y hacemos una pequeña herida. Aquí ya no lo voy a detener, yo creo que el problema fue que le puse pausa. Voy a dejar que corra y ya, bueno, cualquier duda lo vemos al final. Entonces decía, vemos el sitio de incisión, presionamos para estar seguros que ahí es la colocación, se hace una pequeña incisión más o menos de 1 centímetro, ahí vemos cómo están abriendo con el bisturí. Como observamos, el sangrado que se presenta pues es un sangrado muy pequeño, como de cualquier cortada, cualquier herida. Con estas pinzas estamos disecando un poquito la grasita para que pase con mayor facilidad la sonda y vamos a introducir un catéter. Ese catéter que introducimos lo vamos a ver vía endoscópica y ahí es donde, ahí vemos cómo se ve endoscópicamente y a través de esa incisión pasamos un alambrito de plástico que va a ir asado a la sonda de gastrostomía. Aquí vemos cómo en la parte superior va entrando la sonda y cómo por abajo la va jalando el cirujano. ¿Ven? Cómo va jalando la sonda y cómo va entrando por la boca. Ahí ahí estoy introduciendo el endoscopio para seguir el trayecto de la sonda y ver cómo queda adecuadamente colocada. Ajá, entonces, ahorita no vemos la visión endoscópica porque estamos enfocándonos al abdomen del paciente, pero en el monitor yo voy siguiendo la sonda donde va colocada. Y ahí el cirujano está viendo cómo gira, cómo tiene juego, cómo pasa adecuadamente la sonda por el orificio que hizo y se terminó el procedimiento. Ajá. Ya lo que sigue es que a esa sondita pues se le ponen los aditamentos para que pueda ser funcional. Y vemos ahí la visión endoscópica, cómo queda ese botón de plástico por dentro del estómago y cómo por fuera queda ya colocada la sonda. Ahí estamos limpiando todo el sangradito pequeño que pueda haber, hacer una segunda limpieza para disminuir el riesgo de infecciones, pero como ven es un procedimiento muy sencillo. No sé si lo hayan visto tan sencillo como yo lo veo o como yo lo realizo de forma cotidiana, pero es algo muy sencillo. La que sigue. Yo paso la que sigue, pero no pasa. Ya se volvió a trabar. Bueno, hasta aquí en la colocación, no sé si alguien tenga alguna duda en lo que vuelvo a colocar la presentación. Vale, perdón, ¿tú no puedes apoyar a la doctora en ir pasando la presentación? Sí, pero me la tendría que enviar. Ah, ya. Ay, la hubiera enviado antes. Ok, entonces aquí yo creo que dejamos de compartir, me voy a salir y otra vez voy a volver a entrar. Ya es el único video que hay. Yo creo que no va a haber mayor problema de más adelante. Ay, qué pena. Bueno, mientras la doctora puede volver a poner la imagen, nosotros como fundación teníamos como algunos puntos para tocar con la comunidad y también con la doctora, y es el caso de que de repente nos llegan casos en el que el paciente ya está sumamente desnutrido, con mucha falta de energía, con todo el tiempo frío, sin masa muscular. Y hemos visto la gran opción de que no se ponga en el último tiempo, ¿no? Que no se ponga cuando ya de verdad está muy desgastado el paciente. No sé qué opine la doctora, pero hemos dado los últimos años con que ya se está poniendo en una forma más preventiva, iniciando con una alimentación mixta, con el fin de que el paciente no llegue a esa pérdida muscular tan grande, ¿no? ¿Qué opina, doctora, de esto? Sí, eso es parte de las cuestiones más importantes por las que tenemos que platicar.
Miren, ahorita vamos a ver cuándo tenemos que poner la sonda, o sea, a quiénes sí y a quiénes no. Esta diapositiva es de una vez que ya la pusimos, como ven en la imagen inferior, es un botón de gastrostomía ya colocado en un paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Aseo diario con agua y jabón. Se puede colocar algún antiséptico tipo microdacin. Mantener limpio y seco. No necesita estar cubierto, como cualquier herida, pues con que esté limpia y seca es suficiente. Y siempre cuidar que no se jale accidentalmente la sonda, que ese también podría ser una complicación. Del procedimiento que acabamos de ver, ¿qué puede suceder? Bueno, va a haber dolor en el sitio de la colocación porque es una herida, pero es un dolor como cuando nos cortamos, no debe ser un dolor más allá de eso. Se ha visto que puede haber broncoaspiración en aquellos pacientes en los que acuden al procedimiento sin el ayuno correcto. Puede haber hemorragia. Vimos en la imagen, es una hemorragia muy pequeña, pero bueno, si hay un vaso sanguíneo que pase por ahí, puede haber una hemorragia un poquito mayor, que también generalmente se autolimita, o perforación. Eso es muy raro. Lo evitamos ¿cómo? Porque nosotros estamos viendo de forma directa dónde está la sonda y dónde puncionamos. Entonces, el que haya perforación de un asa, de algún pedacito de intestino delgado, grueso, es muy difícil. Y también por eso lo hacemos en ese lugar, en esa localización donde es muy difícil que haya otros órganos. Sin embargo, también es importante que los cuidados que acabo de mencionar, lavado con agua y jabón, mantener limpio y seco, etcétera, sean llevados a cabo de forma estricta porque puede haber infección en el sitio de la herida. Y lo que les decía, una tracción inadecuada de la sonda. En esta diapositiva lo que les muestro es un estudio donde a varios pacientes se les colocó la sonda y se vieron que prácticamente el 90% de los pacientes no tuvieron ninguna complicación. El 7% presentó infección de la herida y con menos frecuencia se presentó aspiración, hemorragia y peritonitis. De estos pacientes, todos estamos hablando pacientes portadores de ELA, 50% tenían independencia respiratoria, 37% ya utilizaba BiPAP y 8% tenían ventilación mecánica. Y también se vio en este estudio que el éxito del procedimiento, que era lo que platicábamos o lo que me preguntaban hace ratito, se asociaba a un peso del 70% del peso habitual, es decir, no habían perdido demasiado peso, porque entre más peso se pierde, entre más dejamos que nuestro paciente tenga malnutrición, entonces mayor complicación tiene el procedimiento. Doctora, perdona que la interrumpa, no estamos viendo la presentación. Ay, ¿cómo cree? Compartir. A ver, entonces vuelvo a compartir. A ver, compartir. Entonces, ahí me quedé, según yo entonces. Creo ¿Ahí que la sí. están viendo? Sí. Ay, qué pena. Entonces decíamos ahí, en esta imagen, en la parte inferior, vemos el botoncito, cómo está limpio, cómo está seco, cómo está expuesto, cómo no está cubierto. Si vemos la imagen de atrás, vemos unas benditas. Esas benditas, ¿por qué son? Pues para que no esté colgando, ¿no? Para que el paciente la pueda tener fija a su cuerpo y disminuya el riesgo de tracción. Puede ser vendas, puede ser un fajero, puede ser unas telitas. O sea, realmente lo que necesitamos aquí es que la sondita esté lo más pegada al cuerpo para que disminuya el tiempo de una tracción sin querer. Las complicaciones ya las mencionábamos. Esta es la diapositiva que les mencioné que probablemente no vieron. Y decíamos, ¿cómo prevenir las complicaciones? La administración de antibiótico generalmente la hacemos en la sala de endoscopía. También sugerimos que la sonda sea de una medida de 24 French. ¿Qué son los French? Son el diámetro de la sondita, porque si es más delgadita, el riesgo de que se tape o se obstruya es mayor. Entonces siempre debe ser eso como una medida estándar. Ajá. Y esta es la diapositiva que va a responder lo que platicábamos. ¿Cuándo la voy a hacer? ¿Hasta cuándo me tengo que esperar para realizarla? O al revés, ya me empieza a dar trabajo deglutir, ¿ya la colocamos o no? Bueno, va a depender de los síntomas, del estado nutricional y de la función respiratoria.
los expertos, los consensos internacionales nos dicen que un paciente que tiene disfagia, que ya dijimos que es dificultad para pasar el alimento, y una pérdida de peso del 5 al 10% del peso habitual, del peso normal que ese paciente manejaba, entonces ya debemos considerar colocar la sonda. O sea, esto es muy importante. No debemos dejar que el paciente se desnutra y que coloquemos la sonda hasta que ya no hay de otra, ya no pasa agua, ya lleva 3 días sin que le podamos administrar líquidos. O sea, eso no debemos dejar que suceda, no en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque entonces el riesgo de la misma colocación es mayor. Y la sobrevida, o sea, las ventajas que tenemos al colocar la sonda, pues ya no son tan evidentes como si la colocamos al tiempo. O sea, ya dijimos, colocar una sonda a tiempo nos va a mejorar la nutrición, nos va a mejorar el estado inmunológico y respiratorio del paciente, pero si entonces dejamos que nuestro paciente se empiece a desnutrir, pues entonces estamos retrasando y empeorando estos datos de malnutrición y deterioro inmunológico. Otro criterio es un índice de masa corporal de 20 o menor, cuando tampoco puede ya pasar los medicamentos, incapacidad para lograr adecuada nutrición e hidratación, cuando ya nos da ansiedad el pasar o el comer porque presenta datos de tos cada vez que intenta comer, y siempre se sugiere que el deterioro respiratorio no esté tan avanzado. Digamos, si lo están, no pasa nada, se realiza, pero siempre hay que procurar hacerla antes de que la capacidad vital forzada sea mayor de 50. Ahorita sí se está viendo la presentación, ¿vamos bien? Sí, sí. Ok. ¿Cuándo se debe realizar la gastrostomía? Decíamos, para minimizar los riesgos, se sugiere que el procedimiento se realice antes de que haya deterioro respiratorio y los expertos sugieren una colocación temprana para evitar desnutrición, progresión de la enfermedad y riesgos durante la sedación. Recuerden que aunque esté colocada la sonda, si el paciente todavía deglute, puede seguir utilizando la vía oral. Sin embargo, ya no vamos a depender de la vía oral para mantener nutrido a nuestro paciente. Es decir, los medicamentos y la nutrición va a poder pasar a través de la sonda, aunque el paciente se le antoje a lo mejor un yogur, un poquito de caldo, un poquito de algún otro alimento, podrá deglutirlo, tanto su cuerpo lo permita, pero no vamos a depender de la vía oral para la administración de medicamentos y alimentos. Y lo que decíamos, parece repetitivo, pero quiero que quede el mensaje grabado, es que diferir el procedimiento hasta que ya no tenemos otra alternativa aumenta el riesgo de complicaciones durante el procedimiento y posteriores. Un paciente que no va a estar bien nutrido, pues tiene más riesgo de que esa herida tarde más en sanar, tenga más hemorragia o tenga más infecciones. ¿Cuánto va a durar una sonda una vez que nos la colocan? Bueno, con adecuados cuidados va a durar entre un promedio de 12 a 18 meses. Y en cuanto ya no es útil, puede ser reemplazada por un botón que vemos en la imagen, que es un botón de alimentación. Ya ahí, como ven, la ventaja que tiene ese botón es que ya no tiene la sondita colgando, sino que se destapa, se conecta a un tubito por donde vamos a pasar el alimento y cuando terminamos la alimentación se desconecta y nos quedamos solo con el botoncito pegado. Este recambio de una sonda de gastrostomía a un botón se realiza generalmente cuando la sonda de gastrostomía ya no nos es útil. No requiere anestesia, no requiere sedantes y lo que sí necesitamos es que al menos ya esté formado bien el trayecto entre el estómago y la piel. Esto al menos lleva 3 meses, al menos. Pero la verdad es que, les repito, si cuidamos bien la sonda, el recambio lo estaremos haciendo mucho tiempo después o tal vez no requiramos un recambio. A lo mejor esa misma sonda que tenemos es la que siempre nos va a ser útil. Y otra pregunta que es muy común con los pacientes que veo con ELA es ¿qué tipo de alimentación voy a pasar a través de la sonda? Bueno, pues tiene que ser una alimentación que esté asesorada por un nutriólogo, ¿no? Nutrición clínica nos apoya mucho porque cada dieta debe ser
calculada para los requerimientos calóricos de cada paciente. No es lo mismo un paciente que mide 1,50 que uno que mide 1,80, un varón que una mujer, ¿no? Un paciente joven que un paciente con edad más avanzada. Entonces, todos los requerimientos calóricos los debe calcular el nutriólogo. Lo que sí debemos tener claro es que la consistencia de los alimentos que pasemos a través de la sonda debe ser muy parecido a lo que es un yogur bebible o un licuado colado. ¿Por qué? Alimentos más densos no van a poder pasar y van a obstruir la sonda. Entonces tiene que ser de ese tipo de consistencia, ya sea que la elaboremos nosotros en casa, en la licuadora normal, lo que llamamos dieta artesanal, o las preparaciones que ya venden como el Ensure, que tiene más o menos esa consistencia líquida y colada que va a pasar fácilmente a través de la sonda. Y cada vez que terminemos de utilizar la sonda, ya que pasó el alimento, entonces vamos a administrar agua con una jeringa para limpiar todo el trayecto de la sonda, que en la sondita no quede ningún resto de alimento. ¿Cuánta agua vamos a pasar? La que sea necesaria. La mayor parte de las sonditas con 60 mililitros de agua pueden pasar. Si hay algún residuo, puede ser agua tibiecita o incluso hay agua bicarbonatada como el Peñafiel para limpiar el trayecto de la sondita y ya. Y otra pregunta que también me han preguntado algunos pacientes en la consulta, me dicen, doctora, es que si no me quiero hacer la gastrostomía, ¿qué pasa? Bueno, en realidad lo que sucede es que al no tener una adecuada nutrición, pues vamos a tener pues que perdemos músculo, la malnutrición pues va a hacer que bajen nuestras defensas y va a interferir o va a repercutir más bien en una progresión de la enfermedad y menor calidad de vida, ¿no? Vamos a estar deshidratados, los medicamentos que utilizamos para diversas cosas o diversas enfermedades aparte del ELA o el mismo tratamiento para el ELA no va a pasar adecuadamente y esto también pues va a repercutir en que tengamos más molestias y menor calidad de vida, ¿no? Recordar que lo que buscamos siempre es que la calidad de vida sea la mejor, la que tengamos sea nuestra mejor calidad de vida. Y bueno, perdón por las cuestiones tecnológicas, pero bueno, espero haya sido más o menos útil cómo se coloca una sonda y cuándo colocar una sonda. No sé si tengan preguntas hasta acá. ¿Le quieren preguntar algo a la doctora? Lo pueden escribir por el chat y yo se las leo, pero empezamos con la primera pregunta de Gaspar Miguel, que dice, ya tengo la sonda en medio, no a la izquierda. ¿Hay algún problema? No. Yo les decía, generalmente nosotros del lado izquierdo es cuando generalmente la colocamos, pero si el estómago, ahora sí que las variantes anatómicas son múltiples, a veces la ponemos incluso abajo del ombligo porque hay estómagos muy grandes o etcétera, pero no. Si está en la línea media o está en la parte izquierda, no es tan relevante. Es más bien para dar una referencia donde anatómicamente debe colocarse en la mayor parte de los pacientes. Pero en el momento del procedimiento endoscópico se colocará donde haya una adecuada conexión entre lo que nosotros vemos por fuera y lo que ve el endoscopista por dentro. Y ahí se va a colocar, aunque queda un poquito, incluso del lado derecho o más abajo, no es tan relevante. Gracias, doctora. Yo tengo una pregunta. Generalmente se pone entonces primero, en la primera, vamos a decir, mini operación o como le llame usted, tratamiento, se deja la sonda que tiene la manguerita. Ajá. Y hasta 3 meses después se le puede poner el botón. Ajá, si ¿No se puede quisiéramos poner el cambiarla. botón desde un principio? No hay Okay. forma. No, y de hecho, hasta 3 meses después podríamos hacer el recambio, pero la verdad es que si la sonda es funcional y si la cuidamos y nos va a durar un año y medio, no vería la necesidad de cambiarla. O sea, Okay. comprendo que hay pacientes que dicen, no, es que yo no quiero tener la sonda colgando, a mí pónganme el botoncito, ¿no? Sí, el botón es más práctico, ¿no? En la hora de vestir y todo eso. Sí, o sea, podría ser esa una razón por la cual intentaríamos cambiar la sonda de la que se coloca inicialmente al botón.
Pero Ujú. bueno, aquí ya es cuestión de ver costo-beneficio, porque bueno, el botón tampoco es tan económico. Ujú. Entonces, si ya tiene la sonda y está funcionando, puede continuar con la sonda. Vale, yo tengo una pregunta. Sí, Mi paciente tiene su sonda, es una sonda Foley que le colocaron en el IMSS. Entonces, si quisiera yo hacerle el cambio por el botón, ¿qué precio tendría y en dónde se la podría yo cambiar? Ok. La sonda Foley, pues generalmente hace lo mismo, entonces seguramente ya está la fístula, ya está la comunicación entre el estómago y la piel, entonces eso se hace en el consultorio. Ajá, ya sea en el mismo, bueno, el problema aquí son los recursos, porque a veces el IMSS no tiene botones. Ajá. Ah, Entonces, pero vamos a hablar en una situación no institucional, en una situación de por fuera, ¿no? ajá. Entonces, si conseguimos el botón, se hace el recambio en el consultorio. ¿Qué costo tiene? Los honorarios, en el caso mío, son de 1,500 pesos más lo que cuesta el botón. ¿Y cuánto cuesta el botón? En promedio cuesta más o menos 4,000 pesos. Ahora sí que depende del distribuidor, pero es un procedimiento que se hace en consultorio y que no requiere sedación, no requiere anestesia, es de entrada por salida y ya. Veo acá, bueno, no sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Sí, claro, Ok. gracias. Veo acá en el chat otra pregunta que dice que, ¿qué hacer en caso de que se obstruya la sonda? Bueno, aquí vamos a tratar de desobstruirla con técnicas ahora sí como mecánicas. Pasar agua tibia a presión con una jeringa que embone bien. Pasar agua bicarbonatada, que es el típico Peñafiel, también a presión y tratar de que se desobstruya. Si con estas dos técnicas no es suficiente, bueno, también tratar de girar la sonda como para todo lo que esté obstruido, tratar de despegarlo y hacer bucles, todo eso mecánico. Si eso no es suficiente, entonces hay que ir a la consulta para intentarlo en consultorio con alguna guía que pasa a través de la sonda, pero eso ya lo hacemos nosotros. Y si en esa última intento no se logra desobstruir, entonces tal vez habrá que recambiarla por un botón. Si ya está la fístula, tendremos que recambiarla por un botón. Me preguntan, a mi paciente por el momento lo trasladamos cargando. El caso de que se realice este procedimiento, ¿se puede continuar haciendo sus traslados de manera normal? Sí, pero cuidando mucho que no se traccione, que no se jale la sonda. Por eso les decía, muchos pacientes se la adhieren al cuerpo con telitas adhesivas o con los fajeros, igual que los bebés, o con vendas, ¿no? Se venda el abdomen para que la sondita quede pegada al cuerpo y no en un movimiento de voltearse se vaya a jalar sin querer. Entonces, sí se puede hacer todos estos movimientos, solamente con mucho cuidado. Me preguntan también, ¿qué hay de los cuidados durante la ducha con la sonda? Como cualquier herida, es lavar, agüita, jabón. Como vieron, tiene un botón por fuera que también es como un topecito. Entonces, agüita y jabón y lavar y secar bien por debajo de ese botoncito. Ese botoncito se sube y se baja. Tiene cierta resistencia, pero se sube y se baja. Y nada más es eso. Lavar con agua y jabón, como cuando nos operan, que tenemos que lavar con agua y jabón con cuidado, nada más. Al salir de la ducha, se tiene que asegurar que se seque bien el área, que no quede húmedo, porque la humedad puede favorecer el crecimiento de honguitos. Entonces, que quede muy bien seco, por eso ya no se cubre, se queda al medio ambiente. Y si además queremos ser todavía más cuidadosos, podemos poner sprays de antisépticos. Y ya. Generalmente esa fístula, una vez que se forme, no va a doler, no va a producir mayor molestia y no tiene que producir ninguna secreción. No sé si hay alguna otra duda. Sí, por el aquí hay otra momento. pregunta. Dice, buenas tardes, a mi paciente por el momento lo trasladamos cargando. En el caso de que se realice el procedimiento, ¿se puede continuar haciendo sus traslados de manera normal? Sí, era lo que comentaba. Sí, se puede seguir trasladando, pero nada más cuidar que no se vaya a jalar la sondita. Perfecto. Doctora, yo tengo una pregunta con relación al COVID.
Aquí usted atiende, ya vimos que en forma privada en Star Médica y en dónde San más era, Angelín. y en el San Angelín, pero vemos que también está en el siglo XXI. Actualmente con la pandemia hay posibilidad de entrar al siglo XXI las personas que no pueden pagar una consulta privada, o cómo pudieran accesar al siglo XXI. Desgraciadamente, ahorita con la pandemia se cancelaron todos los procedimientos selectivos. Ajá, llevamos toda la pandemia, prácticamente no hemos hecho ninguna colocación de sondas para pacientes ambulatorios. De hecho, ya el siglo XXI ya es área COVID, entonces no estamos aceptando ningún paciente que no sea COVID. Y bueno, pues aquí sería más riesgo que beneficio. Entonces, una vez que todo eso se restablezca, el modo de llegar es, con un pase de su médico familiar, ¿no? En este caso, el neurólogo indica la colocación de la sonda y les hacen un pase para que se coloquen el servicio de endoscopía. Hay algunos hospitales que tienen servicio de endoscopía ahí mismo, hay quienes nos tienen que mandar hasta siglo XXI. Por poner un ejemplo, McGregor tiene su servicio de endoscopía y ahí se colocan las gastrostomías, pero hay otros hospitales como la Clínica 47 que no tiene servicio de endoscopía y nos los mandan a nosotros. Se los canaliza. Bueno, quisiéramos saber si hay alguna otra duda para la doctora. Aquí está preguntando que si es normal que sangre un poquito y que se haga una pequeña costra. Depende del tiempo que tiene que se colocó. Sí, generalmente, como vimos, es una herida pequeña, pero es una herida. Y entonces también la presencia de la sonda, en una herida normal, nosotros la afrontamos y va cerrando. Pero aquí, como está en medio la sonda todo el tiempo, pues ese sangradito y esa costrita se forma prácticamente todos los días. Entonces hay que lavar, hay que quitar la costrita y dejarlo secar. Y con el tiempo, mientras no se infecte, eso se va a ir quitando poco a poco, como cualquier herida que va a cicatrizar. Perfecto. Nosotros, nos llegan muchas familias en las que están muy renuentes a ponerse la sonda. Nosotros sí decimos que es importante el tomar en cuenta la decisión del paciente, pero antes de tomar una decisión, que se sepan los pros y los contras de lo que es una sonda gástrica, porque el antes y el después de una persona que ya no podía comer, que se pone la sonda gástrica y que se recupera, no me dejará mentir la doctora, es impresionante. Es impresionante el beneficio, cómo vuelven a recuperarse, a agarrar músculo, a cargar peso, a tener energía. Entonces, es importante que el que tome una decisión antes sepa todos los beneficios que la sonda. Sí, qué bueno que lo menciona, porque a veces es un miedo más a lo desconocido en dos aspectos. Yo lo he visto mucho en dos aspectos. Uno, el miedo a qué me va a pasar, si voy a hacerlo bien, si voy a salir bien del procedimiento. Y la verdad es que, como traté de mostrarlo en los videos, es un procedimiento muy sencillo. O sea, es como una endoscopía de entrada por salida. Pero sobre todo he visto también un miedo como a pensar que si me pongo la sonda ya es lo último, como que ya me pongo la sonda y ya no voy a vivir más o se va a cortar ya mi esperanza de vida. Y es completamente al contrario. O sea, quienes se les pone la sonda, sobre todo cuando es a tiempo, no pierden músculo o el poquito músculo que perdieron lo recuperan, están con mejor ánimo, con mejor fuerza. Sí, hay un cambio incluso en el humor, porque ya no dependemos a veces nos pone de malas, queremos comer, pero no pasa, pero no podemos, pero nos ahogamos, pero se atora. Entonces, todos esos sentimientos frustran al paciente, ¿no? El querer alimentarse y no poder, porque uno sigue teniendo hambre, pero no pasa. Entonces, el que ya nuestra alimentación y nuestros medicamentos estén asegurados y solo el antojo a lo mejor de probar algunas cosas sea lo que nos motive, la verdad es que es un cambio drástico, ¿no? No exageramos, ¿no? Ya lo hemos visto todos. Quien se pone la sonda mejora mucho su calidad de vida, pero sobre todo quien lo hacía a tiempo. O sea, quien ya se espera hasta el último y quiere que ya la sonda cambie en algo, híjole, es muy difícil. O sea, sí hay que hacerlo a tiempo. Y aquí les volví a compartir la pantalla
¿Cuáles son para que recordemos cuándo tengo que pensar o considerar hacerme la sonda? Colocarme la sonda cuando perdí del 5 al 10% del peso que tenía antes de que me diagnosticaran la enfermedad, con un índice de masa corporal de 20 o menos, cuando ya no pueden pasar bien mis medicamentos, cuando me da ansiedad o toso cada vez que como, y antes de que la función respiratoria se deteriore más del 50%. Ahora, me preguntaban también, ¿quién tiene que indicar la sonda? ¿El neurólogo, el neumólogo? Bueno, aquí decíamos que es un equipo multidisciplinario. Quien generalmente lleva la batuta es el neurólogo, pero en general, si nuestro nutriólogo ve que estamos perdiendo peso, si lo ve el neumólogo, si lo ve el rehabilitador pulmonar al hacernos las pruebas y dice, ¿sabe qué? Ya su capacidad está deteriorándose, cualquiera de ellos puede dar la indicación de la colocación. O sea, realmente no es así a fuercita que sea el neurólogo. Ajá. Porque en la consulta, siempre hacemos una consulta antes de la colocación para justamente evaluar cómo está el paciente y ahí corroboramos la necesidad o no de colocarla. Entonces, cualquiera del equipo multidisciplinario que tenga la sugerencia de que ya es tiempo de colocarla, hay que tomarlo en cuenta. Gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta de Johnny que pregunta cuáles son los signos de alarma en caso de probable infección. Bueno, siempre hay que estar atentos de ver la zona alrededor de la colocación de la sonda. Cuando está rojito, hinchado o duele, porque es normal tener un dolor como una herida, como cuando nos cortamos con una hoja, pero hay otro tipo de dolor tipo ardor o cólico que no es normal, ya hay que ir inmediatamente al médico o llamarlo, que nos vigile, que nos revise. ¿Por qué? Porque recordar que cualquier infección chiquita puede tratarse, pero cuando se hacen infecciones muy grandes ya es muy difícil, sobre todo porque es una comunicación directa entre la piel y los intestinos, o sea, ahí ya estamos hablando de que puede ser una infección profunda. Entonces, a tiempo cualquier cosa, o sea, no esperamos, pues vemos que está rojito, vemos que está hinchado, vemos que duele diferente, hay que llamar al médico y no esperar a que nos dé fiebre, aunque nos salga pus o algo diferente. Gracias, doctora. Ana Lucero pregunta, ¿por qué algunos gastroenterólogos ya no quieren realizar la cirugía conforme avanza la enfermedad? Justamente porque entre más avanzada está la enfermedad, más riesgo hay de complicaciones. Decíamos, la herida va a tardar más en cerrar, el riesgo de que se infecte la herida es mayor, el riesgo de que durante la sedación el paciente deje de respirar, si ya sus músculos están muy débiles, pues es mayor, ¿no? Y que en vez de una sedación, pues tengan que intubarlo. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Por eso siempre es mejor a tiempo. Ahora, no quiere decir que muy avanzada no se pueda. Sí se puede, solo que son muchos más los riesgos. Y pues hay algunos médicos que asumen los riesgos y hay otros que no, aunque en general el paciente es el que debe decidir si quiere o no hacerse el procedimiento. Pero sí, yo también soy de la idea, entre menos esperen, mejor, porque entonces el éxito del procedimiento va a ser mayor. Estoy leyendo aquí en el chat. En caso de broncoaspiración, ¿se puede hacer la maniobra de Heimlich? Sí, sí se puede hacer. No, el que esté ahí la sonda no interfiere con que se pueda hacer la presión hacia arriba en la maniobra de Heimlich. Ahora también. Otra pregunta, doctora, que nos hacen frecuentemente es, una vez que se puso el alimento vía la gastrostomía, ¿es conveniente que el paciente quede como en un tipo reposet o en esta posición? Si pudiera decir la posición adecuada y cuánto tiempo sugiere que se quede después del alimento. Qué bueno que lo menciona. La alimentación siempre se debe ser con el paciente sentado. Si por la enfermedad ya no tolera 90 grados, al menos 45 grados. Siempre en un reposet, pero siempre en posición sentado, como lo hacemos todos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos acostado, hay mayor riesgo de regurgitación, es decir, que del contenido del estómago regrese
Y entonces, como ya vimos que no podemos pasar, que nuestros músculos no coordinan bien la deglución, hay mayor riesgo de broncoaspiración. Entonces, durante la administración de la alimentación, estamos sentados y ¿cuánto tiempo después? 2 horas después de que termina la alimentación, debemos continuar sentados. ¿Por qué 2 horas después? Porque es el tiempo que tarda en vaciarse en promedio el estómago. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero en promedio son 2 horas lo que tarda en vaciarse. Entonces, por ejemplo, si mi bolsa de alimentación yo la dejé para que le pase a mi paciente en el transcurso de 1 hora, entonces pasa en 1 hora y todavía 2 horas más debe estar sentado. Generalmente por eso procuramos que los bolos de alimento no sean tan abundantes, para que puedan pasar en 1 hora o en 1 hora y media o en 2 horas y luego el paciente pueda estar el tiempo suficientemente sentado, porque sabemos que a veces estar sentados también cansa. Ajá. Ahora, no es estar sentado en la misma posición, puede estar sentado de un lado, del otro, ¿no? A lo mejor variar un poquito la inclinación, pero lo importante es que no se acueste, ¿ok? Ajá, entonces no, tampoco tiene que estar como estatua, porque obviamente eso nos cansa, sino solo no acostarse, ¿no? A lo mejor Claro. cambiarse Se de puede reposer. aprovechar para ver una película, para leerle un libro, o sea, no tiene que estar nada más esperando a que pase la digestión. Exacto, casi siempre es el momento de ver la tele, ya va a Ujú. pasar la sonda, ya aprendemos nuestra telenovela y pasa la alimentación. Sí, sí. Y le digo, o sea, puede, a lo mejor tomo la alimentación en una silla, en el comedor, puede ser, y ya 2 horas me paso al reposet y veo una película, o sea, no es solo la precaución es no acostarse completamente horizontal para disminuir el riesgo de regurgitación. Perfecto. Vale, ¿pudieras poner los datos de la doctora, por favor, para quien quisiera contactarla? De todas maneras, cualquier persona que necesite sus datos los vamos a tener en la oficina. Es parte del directorio ya de la plataforma digital, pero aquí se los dejamos. Ahí ya se debe estar viendo, ya lo estoy compartiendo. Yo todavía no lo veo. Ah, ya. Ok. Pues perfecto. Ya no tenemos ninguna pregunta más. Muchas gracias, doctora, por compartirnos tu tiempo, por este espacio, el conocimiento, que va a servir mucho a la comunidad por la ELA y a todos los que están aquí. De todos modos, para los que no se pudieron conectar, vamos a transmitir la grabación durante la semana para que lo puedan ver o repetir las veces que necesiten. Les recuerdo a todos los aquí presentes que ya regresamos con los Zoom quincenales para que estén pendientes en el Facebook, que lo estaremos publicando para el próximo Zoom en 15 días. Y pues muchas gracias, doctora, nuevamente. No, muchas Gracias, gracias a usted. doctora. Y también creo que es importante mencionar, no sé si están viendo, que actualmente la doctora está dando videoconsulta. Eso facilita mucho también para la gente de provincia y bueno, actualmente obviamente por la pandemia, pero es una forma de poder localizar a la doctora aunque no estemos en la misma ciudad. Y actualmente pues por precaución para el COVID. Muchas Sí. gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Bye.